Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar este curso 2018-2019 con una programación que ustedes dirán, los que son más asiduos, que nos hemos saltado un ciclo que habíamos iniciado en junio, que teníamos dos sesiones pendientes, una sobre residuos y economía circular y otra sobre los temas del agua. Ese tema lo vamos a volver a retomar. Lo que pasa es que, miren, nosotros tenemos una serie de, por así decirlo, de maestros de la lidia y a veces les coge un toro y tienen una pancreatitis inesperada y entonces no pueden venir y entonces eso nos cambia el programa y al final los propios acontecimientos nos han llevado a abrir este ciclo, que sería un ciclo de 4 sesiones, en relación con la situación que se está viviendo en el mundo, con las posiciones de la administración Trump principalmente, de abrir una especie de guerra comercial y de implantar sistemas arancelarios inesperados y que nos hacen ver la globalización desde una óptica muy distinta a la que la veíamos hace 10 años o incluso no tan lejanamente, aunque yo le recordaba a uno de nuestros ponentes, a Miguel Otero, que él había estado por aquí hace 2 años y medio, en abril del 2016, que estuvimos hablando de los tratados aquellos que estaba promoviendo el presidente Obama y que uno de ellos iba dirigido a la cuenca del Pacífico y el otro dirigido a la cuenca del Atlántico y especialmente a las relaciones con Europa. En estos 2 años y medio han pasado muchísimas cosas, pero ha pasado también un cambio muy importante de perspectiva en los modelos de la globalización. Modelos que afectan ahora a las relaciones China-Estados Unidos y también a ver hasta qué punto la OMC va a poder sobrevivir a estos embates. Ya en aquel momento, en el 2016, una de las cosas que comentábamos era hasta qué punto la OMC estaba viendo cómo ya se firmaban muchos menos acuerdos de carácter multilateral global y había a veces acuerdos multilaterales limitados o sobre todo acuerdos bilaterales. Hoy día la OMC está para ir a las cumbres como esta que ha terminado ahora del Fondo Monetario Internacional y recordar que está cayendo el comercio o que esto va a tener un impacto en el PIB. Pero a veces da la sensación de que habría alguna de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, que la querrían ver desaparecer. Queríamos hablar de eso, queremos hablar de la posición de Europa y de los emergentes en la próxima sesión, pero también que esta situación de la globalización está impulsando también otros modelos, y son los modelos de que aparezcan regímenes autoritarios y donde algunas ideas que teníamos de la expansión de la democracia se puede ver constreñida por los populismos o por las falsas noticias o por toda la situación que está ocurriendo en el mundo y que de alguna manera nos debiera hacer repensar en este mundo global qué posibilidades tenemos de que progresen los sistemas de derechos humanos, qué sistemas tendríamos que aseguren la dignidad humana y hasta qué punto incluso los paraguas de Naciones Unidas, de los cuales hemos discutido aquí, contribuyen o no a la gobernabilidad. El Club de Roma vive a su vez su propio dilema y lo hemos puesto ahí en la introducción, porque esta semana se va a celebrar, se empieza hoy, la conferencia anual del Club de Roma, con motivo de los 50 años. Muchos de nosotros estamos repensando lo que supuso para algunos de nosotros hace 50 años la creación del club, la creación de la presentación de los límites al crecimiento e incluso la creación de capítulos como el español, que se constituyó en 1976. En aquellos momentos el club aspiraba a denunciar y a resaltar los riesgos del agotamiento de los recursos, pero sobre todo la necesidad de encontrar fórmulas nuevas de gobernabilidad que permitieran a la especie humana tener sus destinos en su mano y tener capacidad de controlarlo. De entonces para acá la complejidad, los avances científico-técnicos, la digitalización e incluso el tema del cambio climático nos obligan a repensar en qué situación estamos y qué estamos haciendo para combatirlos. Cristina Manzano, que se ha incorporado recientemente a la junta directiva del capítulo, recordará que en la última junta, uno de los miembros de la junta recordó que no era cuestión de renovables, era cuestión de emisiones. Y que nosotros vemos el cambio climático y pensamos a veces en soluciones parciales
Y mientras tanto seguimos teniendo cada vez más un acercamiento al precipicio y al riesgo mucho mayor. Y nadie estamos hablando de eso. Por eso el propio club necesita también hacer su propia revisión de sus principios, de las cuestiones que tiene que abordar y hasta qué punto tendría capacidad de poner en la agenda pública alguno de estos temas. Ahora vamos a centrarnos en esta situación curiosa de la globalización. Antes parecía ser que todo iba a ser fácil y sencillo. Hoy día, con las barreras arancelarias, la verdad es que nos replantea muchos de los temas que hemos visto anteriormente y corremos riesgos muy serios de desandar lo andado. Tenemos con nosotros a unos ponentes pues muy escogidos y muy espectaculares, que saben mucho de China, que saben mucho de Estados Unidos y que saben mucho también de la OMC y del comercio internacional. Y a ellos les vamos a hacer algunas preguntas y les pido que si ustedes se dirigen a ellos sean concisos en las preguntas para poder disfrutar de sus saberes y de sus sagacidades, y a ellos decirles que no es necesario que nos cuenten todo lo que saben porque les volveremos a invitar y podrán seguirnos contando en otras sesiones. Muchísimas gracias por venir y espero que disfruten con esta sesión. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Es un placer de nuevo estar aquí con todos. Retomamos la actividad y retomamos el tratar de arrojar alguna luz o muchas más dudas sobre, tú decías, la globalización, pero realmente llevamos algún tiempo tratando de explorar hacia dónde va este orden global que creíamos conocer y que cada día va cambiando. Saben que aquí tenemos para eso a Georgina Higueras, que es periodista especializada en Asia, y quiero también añadir novelista reciente, acaba de publicar En busca de mi hermana China, a Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y columnista de ABC, y a Miguel Otero, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Tú has hecho una introducción perfecta que enmarca muy bien los temas de los que queremos hablar hoy, y yo quiero empezar preguntándoos de una manera muy concisa si este recuperado proteccionismo creéis que es una moda pasajera impulsada sobre todo por una administración Trump que ha decidido hacer de las suyas, o realmente se está convirtiendo en un proceso irreversible. Y quiero empezar por Pedro, porque como buen conocedor del mundo norteamericano me gustaría saber si esa es la vocación de Estados Unidos. Muchas veces estamos diciendo realmente Trump no es más que la manifestación de un síntoma que estaba ahí muy profundo y que no hemos querido ver hasta ahora. ¿Es un fenómeno pasajero o tenemos proteccionismo o intentos de proteccionismo para rato? Yo creo que forma parte del cuestionamiento del orden liberal internacional. O sea, las reglas del juego a escala global formuladas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, unas reglas aprendidas a través de muy dolorosas lecciones en los años 30 y donde el libre comercio juega un papel fundamental. El libre comercio, yo me gusta un poco sacar de sus casillas a mis alumnos y decirles que el libre comercio no se lo inventó ni Franco ni Ronald Reagan. El libre comercio es una de esas lecciones de los años 30. Los países agobiados por la gran crisis, la gran recesión, recurren a medidas proteccionistas y lo único que consiguen es aumentar la gravedad de la situación, de la crisis. Si uno va a Bretton Woods, que es la arquitectura del orden económico internacional después de la Segunda Guerra Mundial y pieza fundamental de ese orden liberal internacional, entre otras muchas cosas, la necesidad de no imponer sanciones a Alemania, la necesidad de favorecer la reconstrucción y el desarrollo, la necesidad de no permitir que los países se arruinen y de crear instituciones de último resorte de créditos, también figura como parte central el libre comercio, la promoción del libre comercio. Entonces fue a través de la organización llamada GATT, tuvo problemas en el Congreso de Estados Unidos y a pesar de ello, lo que hoy se conoce como Organización Mundial de Comercio forma parte de ese orden liberal internacional ahora cuestionado. No me parece que sea algo pasajero. En Estados Unidos hay hay corrientes históricas que siempre han intentado jugar con el comercio. Buena parte de la política en el siglo XIX consistía en la manipulación de las tarifas, de los aranceles.
y quien más influencia política conseguía era el que conseguía mejores condiciones para competir en el mercado internacional. Lo que pasa es que la economía de Estados Unidos es una economía internacionalizada. Y podemos hablar más adelante de la concepción que tiene la administración Trump, pero está claro que, por ejemplo, venía escuchando un podcast sobre el impacto que esta guerra comercial que tenemos sobre la mesa va a tener en las elecciones de medio mandato que se celebran el 6 de noviembre. Por último, acabo, Trump, el problema de Trump es que él tiene una concepción de suma cero. Eso es teoría de juegos. Quizás debería callarme y dejar que ya hablase todo el rato Miguel Otero, pero es la idea de que todas las ganancias son iguales a las pérdidas. Es decir, que los déficits comerciales son intolerables, que cuando un país acumula un déficit comercial es porque otro le está robando, ¿no? Esa mentalidad muy de Trump, ¿no? Que llega a su culminación en el famoso tweet de que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Georgina, al otro lado tenemos a una China que ha basado su crecimiento precisamente en la internacionalización y que ve amenazada, al menos parte, la posibilidad de seguir creciendo con el modelo del que se ha dotado en los últimos años. ¿Qué está haciendo China para evitar eso, si puede hacer algo? Bueno, China tiene pocas cartas en su manga de momento para contrarrestar esos aranceles que está poniendo Trump. Evidentemente, ella está poniendo aranceles también, pero esa no es la solución. Primero porque como vende mucho menos, entonces lo que recoge también sería mucho menos. Pero el problema es mucho más de fondo. El problema es que China en estos momentos se está dando cuenta de que esa especie de entendimiento, de matrimonio de conveniencia que se creó en 1971 con el viaje de Kissinger a Pekín y con el recibimiento de Zhou Enlai, del primer ministro Zhou Enlai, en que se decidió que el enemigo era la Unión Soviética y que no había grandes problemas entre Estados Unidos y China, que eso, que ha sido, digamos, un matrimonio que ya ha fallado, una conveniencia que está fallando en la base principal, y eso se nota en esa falta de entendimiento total y absoluto que hoy en día hay. En realidad, los chinos querían que ganara Trump, porque ellos consideraban que el que había hecho una política anti-China había sido Obama. Porque Obama fue el que se inventó, si os acordáis, aquello de el Pivot to Asia, y fue el que dijo que había que dejar de mirar al Atlántico y mirar al Pacífico, porque en realidad la amenaza de Estados Unidos venía de ahí. Entonces, ellos, a Trump le consideraban un tipo que hablaba mucho, pero que decía mucha incoherencia y que, era mucho más fácil de gobernar, porque decía cosas, por ejemplo, en la campaña, pues tienen que revalorizar el yuan, cuando el yuan ya se había revalorizado. Entonces, no le tomaban en consideración y consideraban que, que podrían entenderse. Pero si vemos cómo se va desarrollando esa enemistad hoy en día, eso está calando en los chinos en una parte. Cuando miramos nosotros al Partido Comunista, pensamos que es un bloque único, y el Partido Comunista, entre el ala izquierda y el ala derecha del Partido Comunista, hay bastante más diferencias que entre el Partido Conservador norteamericano, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Entonces hay un ala dentro del partido que se pasaba todo el tiempo diciendo no, es que los americanos pretenden frenarnos, es que lo que están haciendo es toda una política de contención. Y el resto de la gente decía, no, tampoco es para tanto, ¿no? Pero si vemos, voy a leer una frase de un testimonio ante el Congreso, ante el Senado, del director del FBI, de Christopher Wray, el otro día, la semana pasada, que decía: China representa, en muchos casos, la amenaza de contrainteligencia más amplia, más complicada y a más largo plazo que enfrentamos.
sigue el testimonio y le preguntan por Rusia. Y dice, bueno, Rusia simplemente pues vive del pasado y Rusia lucha por el hoy. Pero la amenaza es China, porque China lucha por el futuro. China lucha por el mañana, dice el jefe del FBI. Luego, por lo tanto, ya está claro que esos dos poderes han puesto las espadas en alto. Vamos a ver cómo se desarrolla este enfrentamiento que hoy en día se está marcando, claro. Es muy interesante esa frase que acabas de leer, porque hace muy pocos años, 2, 3 años como mucho, la comunidad de relaciones internacionales, de expertos académicos de relaciones internacionales norteamericana, en su mayoría, seguía viendo a China como, bueno, están ahí, sí, están creciendo, pero siguen copiando, no tienen capacidad propia, mientras que seguían teniendo como referente principal Rusia. La Rusia de la Unión Soviética, el recuerdo de la Unión Soviética, el recuerdo de esa mirada al mundo de buenos, malos, blancos o negros que había permitido la Guerra Fría. Y en muy poco tiempo se ha dado completamente la vuelta a esa percepción. Es que ese es el cambio, por eso hay un cambio fundamental en la actitud de cómo los norteamericanos ven a China y cómo los chinos empiezan a ver a los norteamericanos. Es decir, los chinos también ven que efectivamente que el enemigo hoy en día es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les frenan, y los chinos consideran que todavía ellos no han llegado al grado de equilibrio. Pensemos que aunque China sea la segunda potencia económica del mundo, su renta per cápita está situada en el ranking 87 de los 195 países de Naciones Unidas, y que eso significa que todavía la renta per cápita son, me parece que 7.780 euros o algo así, o sea, muy, muy corta, y ellos consideran que tienen que seguir avanzando y piensan que antes de que las potencias, de que Reino Unido, que el Imperio Británico fuese y les cortase las alas con la Primera Guerra del Opio en 1839, que hasta entonces más o menos el 30% del PIB mundial lo tenía China. Entonces tienen mucho camino por recorrer. Estamos hablando de guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero hace poco más de un año estábamos muy centrados en la posible o latente guerra comercial entre Estados Unidos y Alemania, y eso parece que ahora se nos olvida, porque también todas estas medidas están afectando el resto del mundo y, por supuesto, Europa y la Unión Europea. Miguel, ¿cómo nos está afectando, cómo está afectando a Europa por un lado, y qué consecuencias está teniendo ya toda esta guerra en la economía mundial? Antes mencionaba José Manuel las declaraciones, el informe de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional, pero quiero que nos hagas una evaluación, ¿cómo lo ves tú, en Europa y en el mundo en general? Muy bien. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por la invitación. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en el Club de Roma. Bueno, ¿cómo lo veo yo? Para empezar, yo creo que Trump no es una causa, sino un síntoma. Es simplemente un reflejo de un cambio estructural que vemos en Estados Unidos. Y ese cambio estructural tiene varias causas, factores. Uno, el primero, más importante, yo creo, es que Estados Unidos ve que ya no tiene el poder que tenía antes. Y eso está haciendo Estados Unidos más introvertida. Y eso no solamente lo tenemos en el Partido Republicano, sino también en el Demócrata. Porque si vemos la campaña demócrata también fue mucho, ¿no?, de decir, bueno, el libre comercio ya no nos beneficia. Y le beneficia sobre todo a China. Yo creo que estamos, y no sé si han tenido la posibilidad de leer el discurso de Mike Pence del 4 de diciembre en el Instituto Hudson en Washington, quizás sea el discurso más importante que se haya dicho en los últimos 20-30 años. Y nos trae una nueva era. Una nueva era donde Estados Unidos ya no va a dejar que China se beneficie del marco institucional que se ha creado desde la Segunda Guerra Mundial y que tiene en la OMC quizás la institución multilateral supranacional
más importante. Trump quiere dar un golpe en el tablero, ha dado un golpe en el tablero y quiere repartir de nuevo las cartas. No le gusta el juego tal como está y hay que repartir de nuevo las cartas y intenta pues tener nuevas negociaciones, nuevos tratados de libre comercio con los socios. Y cuanto más se dividan esos socios, cuanto más pueda tener relaciones bilaterales, negociaciones bilaterales, siendo el jugador más fuerte, mejor para los intereses de Estados Unidos. Por lo menos esa es la visión. Después, si queréis, hablamos un poco del último acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que creo que es muy importante. Pero una de las líneas muy importantes ahí es que en el futuro, si México y Canadá quieren tener un tratado de libre comercio con China, lo van a tener muy difícil porque hay una cláusula que dice que no pueden los socios, esos tres socios, en el nuevo acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos, no pueden firmar tratados de libre comercio con terceros países que no sean economías de mercado. En otras palabras, China. Y entonces, bueno, creo que estamos en una dinámica, pues, de lo más parecido que hemos tenido en la Guerra Fría, ¿no? Donde Estados Unidos va a intentar conseguir aliados y aislar a China lo máximo posible. Y ahí entra Europa, y bueno, eso supongo que lo hablaremos, pero la gran pregunta es ¿qué hace Europa, ¿no? José Manuel me comentaba eso, ¿no? Que la última vez que vine aquí estábamos hablando del TTIP, ¿no? Del TTIP, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sabemos que Trump ha impuesto aranceles, entre otros, a la aceituna negra española, al acero, al aluminio, ha amenazado con establecer aranceles a los automóviles. Cuando los alemanes dijeron bajemos al cero los aranceles al automóvil, a partir de ahora, Trump echó marcha atrás, porque ahí lo lógico sería que Estados Unidos comprase todavía más automóviles alemanes. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahora tenemos esta tregua entre Estados Unidos y la Unión Europea y se está empezando a negociar la posible relación del futuro. Por eso yo creo que lo del TTIP no está muerto, ni de lejos. Pero, claro, es muy diferente establecer un tratado de libre comercio con México y Canadá, que son economías pequeñas, vecinas, donde Estados Unidos puede imponer sus intereses, que una negociación entre dos gigantes comerciales, regulatorios, como son Estados Unidos y la Unión Europea. Y entonces tenemos un Estados Unidos que se quiere enfrentar a China de una manera radical y frontal y no tiene ahora mismo ningún interés en llegar a ningún acuerdo y negociación con China. Ahora mismo el objetivo es descarrilar el tren chino. Una negociación entre Estados Unidos y Europa que nos viene encima, que va a ser durísima, y es lógico que los mercados ahora mismo pues empiecen a temblar un poco porque ven que el mundo, si lo analizas bien, presenta unas curvas y unos oleajes y seguramente unas tempestades importantes en los próximos 5 o 10 años. Europa, mientras tanto, cuando en medio de todo esto ha querido acelerar o dar más visibilidad a una serie de tratados comerciales que, por supuesto, por lo que llevan ya estaban en marcha, pero que parece que era el momento para destacar, vale, pues ahora no tenemos TTIP, pero reforzamos y ahora Trump inicia esta guerra comercial con el mundo, pero nosotros reforzamos nuestras relaciones con México, reforzamos nuestras relaciones con Canadá, ya venía dado, ¿no? Con Japón, reforzamos nuestras relaciones, ojalá, con Mercosur después de años de negociaciones, etcétera, etcétera. Te pregunto a ti primero, pero por supuesto podéis intervenir los tres. ¿Crees que Europa tiene capacidad, tiempo y ganas de convertirse en el defensor, en el adalid del libre comercio, que es algo que está en su ADN, o es un poco fachada, o no tiene esa capacidad?
Bueno, yo creo que sí que tiene la capacidad. Lo que pasa es que, bueno, Europa también está dividida, ¿no? A nivel comercial todavía aguanta porque sabemos que las competencias están a nivel de la Unión Europea y entonces ahí pues puede jugar, pero bueno, todos estos tratados, como sabéis, van a ser tratados de dobles, ¿no? Donde ya hay elementos de inversión, elementos de regulación, de estándares, en eventos. Además, ya sabéis que ahora muchos de los tratados ya incluyen capítulo medioambiental, capítulo social, etcétera. Entonces ya esos tienen que ser aprobados también en los parlamentos. Todavía no sabemos muy bien si el Parlamento Europeo va a pasar estos tratados. Japón, vamos a ver. Hay algunos pendientes todavía. Bueno, hay fuerzas proteccionistas muy importantes en el continente europeo. O sea, que esta batalla no es Estados Unidos frente a Europa o Europa y los aliados frente a Estados Unidos. Estos son batallas ahora mismo que se están librando porque tenemos un mundo que tiene unos desafíos enormes. Primero, desigualdad. Segundo, desconexión de las élites con la gente. Tercero, una potencia emergente que es un capitalismo de Estado que la Organización Mundial de Comercio no puede albergar dentro de su seno. Todo el impacto de las nuevas tecnologías, todo eso que son, claro, son desafíos mayúsculos, y entonces Europa, si se mantiene unida, puede ser una fuerza para construir entrar en una nueva fase de un marco quizás liberal, abierto, basado sobre las reglas del juego, etcétera, en el futuro. Pero claro, ahora estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Italia, nuevo gobierno muy hostil frente a Alemania y frente al proyecto europeo, que bueno, va a China a ver si le pueden comprar la deuda italiana para que los mercados no puedan hacerle presión, que ya dice que todo el mecanismo de evaluación de inversiones en Europa, que lo habían propuesto Alemania, Francia e Italia conjuntamente, ahora Italia parece que se quiere desmarcar, y claro, entonces si la tercera economía de Europa ya se empieza a desmarcar y ya, bueno, pues dice que esto no le conviene, pues entonces Europa lógicamente no tiene capacidad de marcar las nuevas reglas del juego ni competir con los otros grandes poderes que son al final Estados Unidos y China, que son economías continentales con una escala continental y que realmente pues en la digitalización, en la inteligencia artificial, en la automatización, en todos estos elementos, bueno, ahora mismo China está un 80% en la capacidad de inteligencia artificial con respecto a Estados Unidos. Yo creo que la Unión Europea debe estar en un 50%. Pedro, mencionaba Miguel que todo esto ya está teniendo un impacto en los mercados y precisamente hemos visto hace unos días que Wall Street nos ha dado un batacazo, pero casi, tiene la flexibilidad de dárselo y luego remontar, pero bueno, sí que se ha notado en la bolsa americana, en un contexto, por otra parte, de una situación de empleo excepcional, de una marcha económica excepcional que parece estar dándole la razón a Trump. Y tú mencionabas también las elecciones que tenemos encima de la mesa dentro de un mes, ¿no? ¿Cómo juega todo esto? ¿Qué podemos esperar de esas elecciones también como consecuencia de la economía, de la política económica, y después de las elecciones, qué podemos esperar en función del resultado que tú esperas? Me gustaría, antes de entrar en las elecciones, hablar un poquito sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Yo creo que nos puede ayudar a entender la situación actual. Yo creo que no es una exageración calificar esa relación como algo casi mitológico, de ensoñación, ¿no? Siempre se ha percibido a China desde Estados Unidos como un ingente, un colosal mercado, un lugar donde salvar almas, donde exportar democracia, valores. Siempre se ha tenido una percepción realmente muy exagerada de China, ¿no? Henry Luce, el editor de Time Magazine que acuñó la expresión el siglo americano, como saben, era hijo de misioneros
americanos, y se dice que él aprendió antes a hablar chino que Estados Unidos. Entonces, esa, digamos, mitología, pues llega incluso en el tiempo al triunfo de Mao en 1949, y como en el macartismo, en la histeria anticomunista, una de las preguntas iniciales es ¿quién perdió? China. Como si China fuera las llaves del coche, ¿no? Digamos que siempre yo creo que ha habido un factor de irrealidad bastante grande en esa relación bilateral. Como ya se ha indicado, hay un momento crítico en la Guerra Fría en que Kissinger y Nixon se dan cuenta de que pueden cambiar la dinámica de la Guerra Fría y dividir el bloque comunista aprovechando las diferencias entre Beijing y Moscú. Ese consenso nixoniano implicaba una regularización de relaciones diplomáticas, un respaldo a la modernización económica de China, pero con una expectativa, y es que el aumento de libertad económica llegara a traducirse en un aumento de libertad política y que el Partido Comunista perdiera su férreo monopolio en el poder. Esa expectativa pues está lejos de cumplirse. Y la relación bilateral era un poco dúo Pimpinela, ¿no? Me harto un poco, te reprocho, tenemos crisis, Tiananmen, volvemos, un paso atrás, un paso adelante. Pero como muy bien ha indicado Miguel Otero, un punto sin retorno es el discurso del vicepresidente Mike Pence el 4 de octubre, en el cual se rompe con ese consenso de Washington de vamos a favorecer la libertad económica, la expectativa de conseguir libertad política, y en el cual se encasilla a China como un competidor estratégico a largo plazo, ¿no? Y son la AMA, ¿no? No es a la mayor gloria de Xi Jinping, es que es un régimen autoritario, mercantilista y agresivo, ¿no? Y aquí está todo el dossier, las cosas que copian a Putin, de intervención, el sharp power, la utilización de la economía como una herramienta de presión, la forzada transferencia de tecnología, o sea, todo el historial que conocemos de sobra, ¿no? Y ese historial pasa a ser algo que intentamos mirar hacia otra parte y se convierte en una pieza central. Por supuesto, yo no creo que Trump le interese nada algo que tenga que ver con derechos humanos, democratización. Por supuesto, sus cuentas está claro que son otras, ¿no? Estamos hablando de dos gigantes que a veces se olvida. Son dos gigantes unidos por el bolsillo. Es verdad que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con China, pero también es verdad que China acumula la mayor cantidad de deuda de los Estados Unidos en manos de un país extranjero. Estamos hablando de 1,2 billones de dólares, no es un poco de cambio, ¿no? Es una cantidad, es el 20% de la deuda fuera de Estados Unidos. ¿Qué pasa en noviembre? Por supuesto, los aranceles, a mí siempre me hace gracia en las batallas comerciales cómo se hila muy fino, ¿no? Es un bombardeo estratégico. ¿Os acordáis que, por ejemplo, hubo aranceles de la Unión Europea contra el Bourbon de Kentucky y las Harley Davidson de Wisconsin, ¿no? ¿Por qué? Porque los líderes de las dos cámaras eran de esos dos estados, ¿no? Estaba perfectamente pensado. Los aranceles que todos hemos estado siguiendo tienen un teaser rate, un porcentaje muy cómodo del 10%, asumible. Por eso el secretario de Comercio puede salir con una lata de cerveza y otra de sopa Campbell diciendo que es menos de un centavo lo que puede repercutir en el precio final todas estas medidas, toda esta guerra comercial. El problema es que después de enero y el Christmas Shopping, esto sube al 25%, ¿no? Y aquí es cuando el dolor se va a empezar a notar. Hasta las elecciones de noviembre, bueno, estamos más o menos. Hay un sector especialmente sensible y que ya lo empieza a notar, que es el sector agrícola.
Ustedes que siguen muy atentamente la política de Estados Unidos se acuerdan cuando Donald Trump dijo que él podía salir a la Quinta Avenida, disparar a alguien y que no le iba a pasar nada, ¿no? Resulta que si Donald Trump va a un campo de soja y atenta contra los intereses de los agribusiness, de la agricultura industrializada en Estados Unidos, sí que le puede pasar algo. Y en el Midwest ya hay este tema de la guerra comercial con China, ya se ha traducido en una cuestión de la campaña, ¿no? Aquí hay producción de cerdo, producción de soja, de cereales. China ya sabemos que no está bendecida por grandes recursos naturales, entre ellos tierra fértil para la agricultura, y depende de importaciones. Y cómo esas importaciones se están dificultando y cómo la administración Trump ha tenido que aumentar los subsidios a la agricultura para intentar paliar esos daños. O sea, hay sectores en los que el dolor es real. Puede que el dolor no haya llegado a Walmart, a los productos de consumo, a todas esas cosas muy baratas que forman parte del consumo de las clases menos favorecidas en Estados Unidos, ¿no? Todos hemos visto ahí esos documentales increíbles que dicen unas navidades sin China, y entonces no compran nada, porque no hay nada que no esté hecho en China. O vacían una casa de cosas made in China, y al final todo en el front lawn está la casa vacía y todo está en el jardín, ¿no? Es una relación muy intensa y que, claro, esta mentalidad de que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, o incluso, según el libro de Bob Woodward, esa anotación de Trump en un discurso que el comercio es malo, pues, claro, tiene repercusiones muy inquietantes. Ahora mismo, a estas alturas, las expectativas es que los demócratas puedan recuperar la Cámara de Representantes y los republicanos retener la mayoría en el Senado. Sería una mitad de un vuelco, pero quedan todavía 3 semanas largas, 4, son el 6 de noviembre. Ya sabemos que unos cuantos días son una eternidad en una política tan dinámica, pero no hay que tampoco desatender, y a mí me parece una de las mayores características de la situación política en el mundo en la que estamos, el daño que la gente está dispuesto a asumir o autoinfligirse con tal del ajuste de cuentas que supone regímenes o gobiernos del nacionalpopulismo como Trump, ¿no? Trump propone una reforma de impuestos regresiva que a los que más perjudica son a los que menos tienen, y Trump gana las elecciones. Trump propone desmantelar el sistema de la reforma sanitaria de Obama, que al que más favorece son a los que menos tienen ingresos en Estados Unidos, y Trump gana las elecciones. Trump favorece una guerra comercial con China, que son los que llenan los Walmarts donde los working poor se abastecen de sus necesidades básicas, y Trump gana las elecciones, ¿no? Una de las grandes preguntas o preguntas del millón es qué va a pasar con los votantes de Trump en esta cita electoral. Aquí hay 2 tradiciones en juego, y con esto termino. Es que el partido que tiene la Casa Blanca, sin importar cuál de los dos sea, siempre pierde elecciones en los comicios parlamentarios. Y la segunda es que los votantes que se movilizan para el ciclo presidencial tienden a no participar con tanta intensidad, a movilizarse igualmente en las midterms. Entonces, pero como todos nosotros sabemos, estamos navegando en aguas ignotas, todo es posible, ya sabemos la cara que se le ponen a los que hacen previsiones con respecto a la política de Estados Unidos. Precisamente, si algo están destacando ahora la mayoría de los analistas norteamericanos, es el empuje a esa movilización de aquellos sectores que no se movilizaron en las presidenciales y que precisamente por eso dieron el triunfo a Trump, ¿no? Pero quería meter al otro elefante en la cacharrería en toda esta ecuación, que es Rusia, que también se ha visto afectada por otro tipo de cosas, más por las sanciones que por una guerra comercial al uso, porque no juegan en el mismo terreno, pero que
estamos viendo nuevos reajustes también en las relaciones, y lo que hace unos años parecía improbable, que era un acercamiento realmente estrecho en apariencia entre Rusia y China, se está produciendo. Yo quería recomendarles, y aquí hago un poquito de autopromo, el artículo que ha publicado recientemente Georgina en Esglobal, porque creo que describe muy bien esa relación, lo que supone de acercamiento y lo que no tanto, ¿no? Quería que nos contaras un poco qué está pasando entre Rusia y China. Bueno, está claro que Rusia la estamos empujando todos, primero Estados Unidos y a continuación los europeos, y los europeos con mucho más dolor de Rusia, porque Rusia considera que es un vecino europeo y que no debería de ser tratada tan mal como está siendo tratada, la estamos empujando en los brazos de China, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que ellos pueden formar una alianza? Yo creo que primero, hay que partir de la base de que los chinos son profundamente desconfiados, ¿eh? Entonces, ellos no quieren alianzas con nadie. Ya tuvieron una alianza con la Unión Soviética y esa alianza no funcionó. Tanto no funcionó que, como recordaréis, en 1969, y eso es lo que propició el acercamiento y el viaje de Kissinger y el de Nixon y las relaciones diplomáticas, en 1969 tuvieron un conflicto fronterizo, o sea, ya el enfrentamiento que tenían China y la Unión Soviética llegó a un enfrentamiento fronterizo en el noreste del país y a colocar un montón de divisiones a los dos lados de la frontera, y con temor a que aquello desatase una guerra de incalculables consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que lo une a estos dos? Primero, que los dos se sienten profundamente frustrados y dañados por cómo les está tratando el mundo occidental. Y también, al mismo tiempo, pues consideran que, bueno, que ellos no tienen más remedio que unir fuerzas si tienen que defenderse de ese mundo occidental que está siendo hostil. Entonces, aunque no se forme una alianza, sí que estamos viendo que China está pidiéndole a Rusia, por ejemplo, bueno, está comprando en Rusia enormes cantidades de armamento. Recordad que desde 1989, tras la matanza de Tiananmen, sigue habiendo un embargo de armas y de tecnología de doble uso impuesto por Estados Unidos e impuesto también por la Unión Soviética, y por la Unión Europea, y que ese embargo de armas China lo considera una cosa absolutamente humillante, ¿no? Que eso que es algo que se puede poner a, yo qué sé, a Lesoto, a un país así, o a Sudán, pero no a un país que ellos creen cumplir con las reglas internacionales de juego. Y si es cierto que Estados Unidos, como también la Unión Europea, consideraba que el acercamiento a China podría ser que aceptaran muchos de los valores occidentales y la democracia y tal, también es cierto que China pues esperaba que, pasados sus 10 años desde que entró en la OMC, se la considerase una economía de mercado, que siguen sin considerarla, y que, es más, ahora mismo están tomando una serie de medidas contra esa economía, ¿no? Entonces, pues China y Rusia están, primero, China ya no está segura de que la famosa trampa de Tucídides, y veo que tú te has traído el libro, es decir... Luego vamos a hablar de ella. Sí, de que al final, aunque ellos creen que es absolutamente imposible un enfrentamiento, China no quiere de ninguna de las maneras un enfrentamiento, digamos, destructivo con Estados Unidos, pero no descartan que al final Estados Unidos juegue la carta de Taiwán. Y si hay algo que China no va a aceptar, es que Estados Unidos juegue esa carta, ¿no? Entonces, claro, la situación es muy delicada. China necesita la experiencia en combativa de sus capacidades militares que tiene Rusia. China no ha tenido una guerra, pensad primero que era un ejército campesino, que ese ejército campesino se ha ido modernizando, se ha ido adaptando a los tiempos modernos.
pero no tiene ninguna experiencia militar. Ese ejército, la última guerra que libró fue la de 1979 contra Vietnam, cuando entró en Vietnam pensando que le iba a dar una lección, y porque eran muchos, pero si no le habría dado la lección los vietnamitas a ellos. Entonces necesita, por eso es por lo que están haciendo maniobras conjuntas y preparando su defensa, claro. Yo tengo mis dudas que Rusia sea el empujado en la escena internacional. A mí me parece que Rusia es el que empuja. Yo no creo en el victimismo ruso. Me recuerda, cada vez que oigo la exculpación de lo que está haciendo Rusia en la esfera internacional, me recuerda a Gibbons, el historiador británico, en el auge y caída del Imperio Romano. Esa frase a mí me parece colosal, de que Roma terminó conquistando el mundo en defensa propia. Miguel, antes hemos hablado de los acuerdos comerciales. Antes mencionabas, por ejemplo, que en esa nueva etapa negociadora, pues el peso de las economías de México y Canadá no son tan relevantes, pero que existe la posibilidad de reactivar un TTIP o algo parecido. Cuando hablábamos del TTIP en su momento y del Transpacífico, se ponían muchas veces y en ese debate globalizador como el intento occidental de saltarse la OMC, porque como estábamos atascados en Doha, etcétera, etcétera, y de querer fijar las normas por su cuenta, imponiéndoselo, sobre todo otra vez pensando en China, imponiendo ese tipo de normas y de regulaciones al resto del mundo fuera de la Organización Mundial del Comercio. ¿Tú crees que esto es una estocada final para la OMC o realmente sigue teniendo sentido luchar por ella? Bueno, yo por lo menos con los altos funcionarios de las potencias europeas que he hablado, pues con ellos su visión es que ahora mismo el problema mayor es que Estados Unidos y Europa también quieren que China cambie de modelo socioeconómico político. Casi nada. Casi nada. Entonces, aquí hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, la participación del Estado en la economía, la financiación de muchas de las empresas públicas chinas, todo el tema de la contratación pública, todo el tema de los derechos de propiedad intelectual. O sea, hay una serie de elementos ahora mismo que se sientan los americanos, los europeos de un lado de la mesa y los chinos del otro, y es un diálogo de sordos, completamente. Y llevamos así ya años. Y esta postura más radical de Trump viene de ahí, ¿no? Sí, yo creo que desde el punto de vista americano ahora mismo es o China cambia mucho y rápido, o si no, yo no tengo ningún interés en la Organización Mundial de Comercio y yo tengo interés en establecer nuevos tratados bilaterales individualmente con los estados que quieran comercializar conmigo. Por eso, a ver, yo creo que el TTIP en sí está muerto también, porque bueno, era una visión mucho más liberal de lo que debería ser la relación, pero yo creo que en algún momento Estados Unidos va a querer tener un nuevo marco de entendimiento que incluso vaya más de los aranceles, que sea más incluso geoestratégico con Europa, porque Estados Unidos sabe perfectamente que necesita también a Europa de su lado, y yo creo que si se lee el discurso de Pence va un poco por ahí también, ¿no? Un poco asustar a los europeos de que, oye, que al final esto, que bueno, los americanos nos lo llevan diciendo mucho tiempo, pero que esto va mucho más allá de lo estrictamente económico, ¿no? O sea, China está intentando ya, pues, si no es implantar, pues sí que persuadir a otros estados, no solamente en Latinoamérica o en África o en Asia, de su modelo, incluso, ¿no?, en Europa, ¿no? Hungría, Polonia, otros sitios donde, bueno, quizás en algún momento Italia, Grecia lógicamente,
Y entonces, bueno, todo el tema, ¿no?, de la financiación de las universidades, la financiación de los think tanks, las visitas de académicos de todo tipo a China para mostrar lo bonito que es China y, bueno, todos, ¿no?, los viajes que se les paga, la autocensura que muchos periodistas académicos que cubren China están introduciendo en sus discursos, porque saben que si tienen una línea muy dura con China a lo mejor ya no les da el visado la próxima vez que quieran visitar China, la interferencia de China ya en las elecciones americanas, ¿no? Esto es un discurso del miedo, ¿no? Es un discurso de decir, este es eso, ¿no?, un poder agresivo, autoritario, y por lo tanto las fuerzas del bien, el mundo occidental liberal tiene que parar a este poder, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Y me gustaría sí, añadir un segundo. por supuesto. Yo incluiría en esa lista que has enumerado la erosión del lobby a favor de China en la comunidad de negocios en Estados Unidos. China, cuando no estaba en la OMC, tenía el estatus de nación más favorecida. Y como todas estas legislaciones americanas, el estatus había que renovarlo periódicamente. Y los chinos ya habían conseguido alcanzado un nivel de virtuosismo a la hora de renegociar ese estatus. Cuando tocaba el Congreso renovar esa condición comercial favorable, organizaban un shopping trip, un viaje de compras a Estados Unidos. Se iban a Seattle, unos cuantos Boeing, a Detroit, coches, por aquí, y total, al final la cuenta era tan apabullante que, por supuesto, la renovación del estatus de nación más favorecida estaba garantizada. Esa palanca ya no funciona de esa manera con la integración de China en la Organización Mundial del Comercio. Quería preguntarte y preguntaros también dónde, y también mirándote a ti en el caso de la otra parte de Asia, cómo y dónde quedan los emergentes. ¿Qué papel tienen ahora en ese debate global sobre hacia dónde va el comercio y, por tanto, la economía? La India, un Brasil que puede volverse en breve todavía más proteccionista de lo que es hasta ahora. En fin, Indonesia, Sudáfrica, que lo mencionabais también. ¿Dónde quedan los emergentes en esta foto? Bueno, pues un poco dependerá. Ahora mismo están en dificultades porque la economía americana está creciendo. Esa es la realidad. Y seguramente crezca en los próximos años bastante. Porque, bueno, hay un estímulo ahora mismo fiscal y entonces, bueno, siempre que gastas, al final creces por un tiempo. La economía americana todavía es muy atractiva para muchos y entonces, aunque haya aranceles, todo el mundo va a intentar introducirse en el mercado americano, y para saltarse los aranceles muchos intentarán producir en Estados Unidos. Así no tiene, ¿no? Cuanto más suban los aranceles, ¿no? Que además Pedro lo comentaba, ¿no? O sea, la tradición americana de aranceles altos para proteger sus industrias viene del siglo XIX, ¿no? De gente como Henry Clay, ¿no? que el fundador del partido Whig, que después se convertiría en el partido republicano, etcétera. O sea, ahí que tenía una visión del sistema económico americano, ¿no? Frente a las colonias, protegerse con aranceles. Entonces, bueno, incluso Trump ha citado a Clay en varias ocasiones. Y entonces yo creo que los emergentes, sabemos que el tema de los BRICS, por ejemplo, era un poco exagerado, porque realmente lo que estábamos hablando era de China. Y entonces, bueno, creo que se van a ver afectados si van bien las cosas en Estados Unidos y también si van mal, ¿no? Porque es un mercado tan grande que al final pues siempre te afecta, nos afecta a todos, ¿no? Pero yo quería destacar también que lo interesante de los aranceles de Estados Unidos a China es que van sobre todo a la tecnología media de China, semiconductores, donde China, porque sabemos que China tiene poca tecnología de alta tecnología. Entonces es interesante porque China no puede realmente atacar la alta tecnología americana, que es donde podría doler más, porque necesita esa alta tecnología, porque no la puede producir.
Entonces, esto más que realmente de comercio, es un tema de tecnología, ¿no? Donde realmente Estados Unidos quiere pegarle a China es en el elemento de la tecnología. Yo creo que a veces eso se pierde en el debate. Y ahí, pues, yo creo que India tiene un papel importante, porque India es una potencia asiática, porque hay una visión del Pacífico y el Índico, ¿no? Del Indio-Pacífico, que ahí está en Japón, ahí está Corea del Sur, ahí está posiblemente la India, aunque no lo sabemos, porque la India no es una potencia tan abierta como las que acabo de citar, pero bueno, se dice, ¿no?, de esta coalition of the willing, esta coalición de los convencidos en un orden liberal, pues de reglas de juego claras, ¿no? Pero vemos que yo creo que las fuerzas proteccionistas están en muchos sitios, incluso también la India, miremos Turquía, miremos otros sitios, y el nacionalismo es imperante en muchos sitios, y la realidad es que en Asia, y eso vuelvo un poco a mi formación de economista centrado en temas monetarios, en el continente americano prácticamente no, seguro que sabemos quién es el país líder y la moneda líder, ¿no? Seguro, no hay ninguna duda, Estados Unidos. En Europa tardamos siglos, pero lo que ha hecho el euro es que esa rivalidad que había entre el Reino Unido, Alemania y Francia, que sabemos, ¿no?, en los años 80 todavía estaba el tema del franco francés, la libra esterlina, el marco, esa rivalidad que al final las monedas son un reflejo, ¿no?, de esa proyección de poder, está superado. Mientras el euro exista, el euro es la moneda del continente, y esas divisiones, vamos a ver cómo podemos también hablar de ello, pero cómo lidiamos con el Brexit, pero bueno, en principio está solucionado. En Asia no. En Asia todavía la moneda más usada es el yen. Japón se espera que no va a poder competir con China, pero China todavía en ese campo tan importante en el monetario, todavía no ha superado a Japón. Y Japón va a hacer todo lo posible, con la ayuda de Estados Unidos y de otros, de ver que China no consiga en ese campo proyección. Y después está la rivalidad entre la India y China, que seguramente en algún momento va a ser más aguda, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el teatro de las operaciones de una posible trampa de Tucídides va a ser Asia Oriental, ¿no? Quería preguntarle a Georgina si esa relación China-India. Sí. Precisamente, ya hay un acuerdo fomentado por Estados Unidos entre Estados Unidos, Australia, Japón y India para el desarrollo, para crear una especie de corredor Asia-África, a imitación de lo que es la ruta de la seda, la creada por China, para impulsar el desarrollo y sobre todo para frenar la expansión que China está teniendo en esa cuenca, precisamente en Asia y en Asia y en África, ¿no? Miguel decía que no era una cuestión de aranceles, que era una cuestión de tecnología. Efectivamente, o sea, el gran miedo hoy en día de Estados Unidos es que ven a China, que China les está pisando los talones, y que Xi Jinping tiene un proyecto que se llama China 2025, en el cual pretende una industrialización que salte la industrialización que hoy en día tienen, desde de esta básica manufacturera y tal, al 4.0. Es decir, que se salten el 2.0 y el 3.0, que lleguen directamente a la inteligencia artificial, a los coches eléctricos, a la robotización, en fin, al ciberespacio. Y esto está poniendo muy nervioso a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no saben hasta qué punto la tecnología china, con ese enorme esfuerzo
dirigido desde el país, dirigido desde el gobierno, puede de verdad pasarles por delante. Entonces, de lo que se trata es de frenarles antes de que ese plan 2025 se lleve a cabo, ¿eh? Y este es el gran debate, ¿no? Este es el gran debate. Yo me he cogido también aquí otra cita, ¿no?, del director de Inteligencia Nacional, Dan Coast, que decía que en una guerra de Rusia y China, o sea, Rusia y China contra Estados Unidos, dispararían contra el talón de Aquiles de Estados Unidos, los satélites. ¿Por qué? Porque China ahora mismo, y parece que Rusia también, pero sobre todo China, que es lo que Estados Unidos teme, está estudiando un tipo de armas contra esos satélites y no saben cómo las llevan de avanzadas. Entonces, es en la tecnología donde está ese enorme miedo que tiene Estados Unidos y donde China, por su parte, no está dispuesta a que Estados Unidos le frene. Con lo cual, pues vamos a ver cómo se dirime este problema. Bueno, antes de hemos llegado ya al tiempo de las preguntas, pero antes de eso quería volver al principio, volver al orden liberal internacional y a su cuestionamiento, o si estamos en el borde del abismo, como predice la trampa de Tucídides, ¿no? Si el cambio, cualquier cambio histórico en ese orden global tiene que venir dado necesariamente por una guerra o no. Y como es Pedro el que lo ha planteado, pues quiero empezar por él. Muchas gracias. He recuperado el libro y he tenido la suerte de encontrar el recibo. Y lo compré en enero de 1992. Y me dice el recibo que tengo 10 días para devolverlo. Creo que voy un poco tarde. Pero me fascina que estemos hablando de un historiador que murió hace 2500 años, ¿no? Como Tucídides está increíblemente de moda. Tucídides es considerado, entre otras cosas, el padre de la historia porque no se limita a contar batallitas, intenta contestar a la pregunta más difícil de todas, que es ¿por qué? Y es también el padre del realismo, que es uno de los paradigmas en relaciones internacionales, estadocéntrico, pesimista, donde los intereses son más importantes que los valores, ¿no? En una frase, lo que Tucídides plantea en el contexto de la guerra del Peloponeso es que fue el ascenso de Atenas y el temor que esto inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable, ¿no? Y aquí hay tres subrayados, ¿no? El ascenso de poder de Atenas, cómo la asertividad terminó convirtiéndose en arrogancia, el miedo que esto causa en Esparta, cómo la inseguridad puede degenerar en paranoia, y la palabra inevitable. Benjamin Franklin decía que lo único inevitable en esta vida es la muerte y los impuestos, ¿vale? Que se lo digan acá. Pero a mí no me gustan estos discursos de ciencia política que el resultado es inevitable. Ni el marxismo, ni Fukuyama, ni cada día vemos que el triunfo de la economía de mercado y de la democracia liberal está más cuestionado. Lo que me parece relevante, y hay mucha gente que está forzando la máquina en establecer comparaciones entre Tucídides y donde hablamos de Atenas ponemos China y donde hablamos de Esparta ponemos Estados Unidos, es los problemas que acarrea el cuestionamiento del status quo en el sistema internacional. Cuando una potencia hegemónica se ve amenazado por una potencia ascendente, ¿no? Me ha gustado mucho eso que has dicho de que China es el futuro, ¿no? Rusia, en el fondo, es el pasado y de eso viven, de recrear el pasado. China es otra historia, ¿no? A mí no me gusta esta idea de que hay conflictos inevitables y
Y lo dejo ahí. Bueno, si miramos la historia de China, también tenía hace 2500 años el gran estratega chino, Sun Tzu, que es el gran estratega, un general y tal, que dice que no existe una victoria ganada después de una guerra. Entonces, para China, una guerra es lo peor que puede suceder. Y antes de una guerra, pues, como ya decía Sun Tzu, antes de una guerra hay que hacer todo lo que sea contra el enemigo. Es decir, tienes que engañarle, tienes que venderle la moto, tienes que hacer lo que sea, pero no llegar a una guerra. Y si llegas a una guerra, tienes que ganarla. Cuando os decía antes que China no aceptaría la carta o sea, que le jugasen la carta de Taiwán, precisamente el ala más digamos, ultraizquierdista, ultraconservadora del Partido Comunista, está convencida de que antes o después Estados Unidos va a jugar la carta de Taiwán. O sea, por eso precisamente ahora acaba de venderle otros 300 millones de dólares en armas, ya hay una propuesta del Congreso para que puedan las autoridades de Estados Unidos viajar a Taiwán y no estén tan restringidos como están ahora mismo, aunque se siga reconociendo la política de una sola China. En fin, ellos piensan que antes o después Estados Unidos va a jugar esa carta. Entonces, ese ala, digamos, extremista del Partido Comunista considera que ante esa eventualidad es mejor ser ellos el que den el primer paso. Porque si la guerra viene contra ti, o sea, a ti te pillan por sorpresa, y la única forma de ganar una guerra, según Sun Tzu, es si tú tomas la delantera. Entonces, ellos han estado muy beligerantes a lo largo del verano, y eso llevó precisamente al presidente Xi Jinping a reunirse con el líder de la oposición taiwanesa, con el líder del Kuomintang, que es el Partido Nacionalista, y ahí decir públicamente que China solo recuperará Taiwán de forma pacífica. Pero ya digo que las espadas están en alto, y así como mucha gente dice, no, pues es que es el mar del sur de China, que hay muchos conflictos, los chinos creen que eso es, no, que eso no va a ser cuestión de enfrentamiento con Estados Unidos, pero que si hay un enfrentamiento, puede ser por Taiwán. Sí, brevemente. Sí. Yo creo que bueno, lo importante es tener siempre presente que cuando en la Grecia antigua, Esparta y Atenas se enfrentaron, pues no había armas nucleares. Y hay una teoría también de relaciones internacionales que no el que evita realmente pues los conflictos armados entre las grandes potencias es justamente la proliferación de armas nucleares, ¿no? Entonces, bueno, eso es un detente, ¿no? Disuasión en español, ¿no? Deterrence, sí, que tenemos ahí presente, ¿no? Justo además hoy nos vinieron a visitar analistas del think tank de relaciones internacionales más próximo al gobierno en China, y yo los vi, bueno, pues preparados para lo peor, ¿no? En el sentido comercial, económico de las cosas. Estoy de acuerdo con Georgina, que creo que China va a intentar evitar cualquier conflicto armado, seguro, bajo la lógica china de que no quieres un enfrentamiento frontal. Por eso no juegan, ¿no?, al ajedrez y juegan al Go, ¿no? Y nos decían que ahora mismo el comercio con Estados Unidos era el 14% del comercio de China. Y entonces y sabemos, ¿no?, desde Mao y antes, que los chinos son también, ¿no?, un pueblo que puede sufrir, puede aguantar mucho sufrimiento durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que ellos ¿no?, lo ven a largo plazo, a medio plazo, saben que va a haber dificultades, pero incluso si Estados Unidos pues no comerciase nada con China, China intentaría pues de alguna manera sobrevivir
de alguna manera también con los vecinos, contra otras potencias, y seguir, porque ellos lo que nos decían hoy claramente, ¿no? Y era un poco también amenazante en cierto sentido, pero también una postura defensiva, decían que ningún país podía parar el desarrollo chino. Claro. Y yo creo que de eso ellos están convencidos, ¿no? Y bueno, eso claro, deja en una situación, bueno, pues difícil a Europa, si en algún momento, pues claro, los americanos nos fuerzan a decidir que o estamos con ellos o estamos con China, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas. Veo ya 2 manos por ahí atrás. Les ruego que sean breves para poder luego continuar la conversación. Bien. Higinio Bartolomé, simplemente habéis estado hablando fundamentalmente de Estados Unidos, China y la Organización Mundial de Comercio. Yo me pregunto si hay análisis de los flujos de capital. El otro día me sorprendí, en el Wall Street Journal hablaban de que el Partido Comunista Chino, los 20 líderes del Partido Comunista Chino, tienen más de 50 billones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Por otro lado, y por lo tanto sería muy interesante saber si hay algunas estadísticas que demuestren los flujos de capital privado chino a Occidente y viceversa. Bueno, viceversa hay muy poco. Creo que hay poco capital privado no industrial que vaya hacia China. Esta es una. La otra era un comentario sobre que Europa está empujando a Rusia hacia China. ¿Cómo cuadra eso cuando el mayor inversor en Rusia hoy es Alemania? Gracias. Había otra pregunta ahí. Vamos a tomar 3 preguntas seguidas y luego contestáis si os parece. Bueno, yo me he dado cuenta a lo largo de la conferencia que yo venía... me llamo Juan Plaza. Me he dado cuenta a lo largo de la conferencia que yo venía con la idea de que se iba a hablar del proteccionismo, de que Trump era proteccionista y tal. Y me he dado cuenta que no se ha hablado de eso. Se ha hablado del intento de Estados Unidos, en este momento encabezado por Trump, de frenar el auge o la hegemonía, el camino hegemónico de China, el camino ascendente de China, ¿no? Es decir, que en puridad no podríamos hablar de Trump como un presidente proteccionista, sino que puede utilizar el proteccionismo para otros fines. Es decir, que si a Trump le dejan, entraría hasta la cocina en Canadá, en Europa y, por supuesto, en China, ¿no? Sería, desde ese punto de vista, un librecambista muy notable, ¿no? Entonces, quería que matizar eso, ¿no? O sea, que Trump yo creo que no se puede calificar como proteccionista. La segunda cosa que quería decir tiene que ver con algo a lo que se ha aludido al final, esta capacidad de sufrimiento del pueblo chino. Bueno, eso es relativo. O sea, si nos fijamos, en la historia del siglo XX, el país más conflictivo del mundo, clarísimamente, fue China. O sea, fue la guerra civil, la invasión de Manchuria, la guerra civil otra vez, la guerra mundial, la guerra civil, el gran salto adelante, la revolución cultural, Tiananmen. O sea, cada 10, 15, 20 años había un cirio importantísimo. Es decir, una cosa que llamaba la atención era el monolitismo del PQS frente al Partido Comunista Chino, que estaban a tortas, ¿eh? Y eso producía luchas de poder y luchas que se llevaban a la calle, que significaba, bueno, pues que era un pueblo vivo, un partido menos controlado o menos unificado que el PQS, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, si China entra, lo que está claro es que ahora mismo la legitimación de China o de los dirigentes chinos es la economía. Si se produce una crisis económica, ¿estamos seguros de la capacidad de sufrimiento del pueblo chino? ¿O se puede producir un conflicto interno fuerte, que ya está latente, por lo que decís, en el propio Partido Comunista? Y por último, una cosa última. ¿Qué tiene que ver todo esto, de lo que habéis hablado, con España? Es una pregunta que tiene un poco de mala agua. ¿Qué tiene que ver? Porque nos olvidamos. ¿Qué tiene que ver con España? ¿Cómo nos afecta? Nada Gracias. más. Había otra pregunta ahí a la izquierda. Sí, hola. En primer lugar, agradecer la excelencia de la mesa, que realmente es un lujo, ¿no? 3 cuestiones muy concretas. La primera,
la dificultad, ¿cómo veis la dificultad de la gestión en el comercio, en esta disputa comercial, del hecho que gran parte de las rentas de las empresas estadounidenses, diría, en estos momentos ganan más en el exterior que en propio Estados Unidos, y gran parte de ellos asociadas a las empresas en China, de donde además más de la mitad de las exportaciones son de origen de empresas estadounidenses o europeas, que además están entrelazadas. Hay que recordar además que esto no es solo un problema para las empresas. Los datos dicen que de los 90 hasta hoy, mientras fue cayendo en las familias de los trabajadores, fue cayendo el ingreso salarial, fue aumentando más que en lo que cayó la renta salarial, fue aumentando la renta de capital, asociada precisamente al capitalismo popular que desde los 90 para aquí se ha impulsado. Por lo tanto, quiero decir que cualquier decisión que tome Trump afectando a esas empresas va a afectar también a sus propios votantes que tienen vínculos, están directamente, digamos, interesados en el mantenimiento de esas condiciones. Al margen que, desde el punto de vista competitivo, si las empresas salieran de China, obviamente Estados Unidos perdería competitividad en relación, por esto mismo que acabo de decir, al resto del mundo. Esa es una cuestión. La segunda, ¿no creéis que de alguna manera se puede comparar la situación actual con la de los años, diría, 70 del siglo XIX? En el sentido que, digo los 70 por no decir los 80 y pico, porque en los 80 y pico ya Estados Unidos había superado a Gran Bretaña en productividad, en Producto Bruto Industrial, en tecnología, y en lo único que estaba por detrás respecto a Gran Bretaña era en lo financiero. Prácticamente lo que habéis descrito respecto a la situación actual de China. Es verdad que todavía tecnológicamente está por detrás, pero los datos dicen que en los últimos años las patentes de China en alta tecnología superan las de Estados Unidos. Es verdad que todavía globalmente, como ha señalado Miguel, está por detrás en lo que se supone a la última frontera, pero todavía también lo ignoramos. Y la tercera cuestión, no habéis mencionado algo que obviamente creo que hoy es imprescindible, ¿no? Los límites que tenemos planetarios. Es decir, lo que significa tanto en términos de cambio climático, que a su vez en esta dinámica de crecimiento, sea China, sea Estados Unidos, la hegemónica, vamos al desastre. Es decir, yo no soy un catastrofista, soy un optimista documentado, diría, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, esta es una cuestión que además cierra con la cuestión de la guerra. Digo yo, sin ser catastrofista, que no lo soy, digo, si uno analiza las tendencias y dice, ¿la solución cuál es? Una gran catástrofe que ajuste la población, digamos, a las condiciones, tanto de recursos ambientales y, digamos, todo lo demás. Obviamente, yo sí creo que efectivamente hay que ser optimista, y optimista es pensar de que a pesar de todo eso que parece tender hacia un desastre absoluto, apocalíptico, seremos capaces, la humanidad, de evitarlo. Pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Empiezas, Georgina? Bueno, vamos a ver. La primera cuestión que me habían hecho sobre que Europa está empujando a China, o sea, empujando a Rusia en brazos de China, pues la está empujando porque le estamos poniendo unas sanciones económicas que han dañado sensiblemente su economía y, como ya digo, por pura frustración, aunque haya mucha inversión alemana, por pura frustración del presidente Putin de ser considerado pues un elemento hostil en Europa, ¿no? Entonces eso, pues él se siente mucho más cómodo con Xi Jinping que se siente con los líderes europeos. Entonces eso pues es el principal motivo, son la forma en que estamos empujando a Rusia es a través de esas sanciones económicas. En cuanto al sufrimiento de los chinos, pues sí, efectivamente, los chinos son capaces de aguantar mucho y de sufrir mucho, pero no hay que olvidar que el Partido Comunista tiene un compromiso con los chinos de garantizar que coman, de garantizarles una vida mejor, de garantizar el crecimiento, y que gracias a ese, digamos, compromiso que tienen hoy en día aceptado, pues los chinos no se rebelan o no se levantan, ¿no? Pero cuando hay un malestar en China
Los chinos, y ha sido así toda la historia, de pronto se levantan y se cargan a la dinastía que haya, cuando consideran que su paciencia, como la paciencia de Pence, cuando dice que ya no van a permitirle nunca más a China que siga por ese ritmo, lo mismo los chinos, ¿no? Entonces puede haber un levantamiento que se cargue al Partido Comunista, ¿no? Entonces es muy difícil, por eso Xi Jinping hoy en día está tirando de las riendas del país, centralizando el poder de una forma muy fuerte, porque teme que pueda haber cualquier movimiento que pueda suponer un levantamiento. Evidentemente, China encara de aquí en adelante una reforma económica, una reforma, y luego el problema de Estados Unidos y tal, muchos problemas que tiene que resolver, y eso es uno de los motivos por los que el otro tira. Luego, por lo tanto, aunque se crean que pueden sufrir, el Partido Comunista sabe que tiene también que rendir cuentas al pueblo. Y lo último, pues el cambio climático y sí, efectivamente, y la posibilidad de que una guerra merme la población y con eso que vayamos todos mejor, pues hombre, me parece un poco fuerte, pero en fin, yo espero que China espero que la sabiduría china, el paso de esos años, sea capaz de contener y evitar esa guerra, pues, que aunque con ello suponga diezmar la población, ¿no? Creo que el hecho de que hoy en día hayan firmado el Acuerdo de París y sean el primer país productor de energías renovables y estén convencidos de que no tienen más remedio que luchar para evitar el cambio climático, y en eso están muy de acuerdo con la Unión Europea, y ahí se están haciendo los acuerdos, eso es una garantía de que... Me refería más bien a Estados Unidos, no a China. Vale. Bueno. Pedro. Me ha resultado muy interesante la pregunta de hasta qué punto los chinos aguantarían un retroceso en la actual situación, ¿no? Su capacidad de resiliencia. Yo me acuerdo que leí una historia de chinos de cierta edad que tenían muy presente las penurias y el hambre que habían sufrido, que cuando llegaba la temporada iban al mercado y se compraban un carromato lleno de repollos y se los ponían en la terraza cubiertos con una lona, acaparaban comida ante lo que pudiera pasar. Yo creo que esa generación sí que puede resistir bastante, porque ya lo ha demostrado. Pero me temo que en este sentido el régimen puede ser víctima de su éxito, y al haber sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, y al intentar apostar por una economía de consumo, y al intentar incrementar el nivel de vida de los chinos, todos tenemos la experiencia que para arriba se va muy bien, pero un escalón para atrás es especialmente chirriante y costoso. Eso en cuanto a las consecuencias de un conflicto comercial, las últimas consecuencias. Los problemas globales siguen ahí. Efectivamente, el cambio climático, según el último informe de los expertos de Naciones Unidas, esto sigue desgraciadamente viento en popa, ¿no? Y como el problema del cambio climático, la agenda internacional está llena de estos problemas. Yo creo que el reto es que cada vez hay más países, de los más grandes, que reniegan de las normas, que reniegan de las reglas, que no aceptan los valores. Y el problema es que cada vez vemos liderazgos muy minoritarios, ¿no? Que nos recuerden la necesidad de cooperar, de ceder un poco de nuestra soberanía para alcanzar objetivos comunes y encontrar soluciones a problemas que naciones por sí solas son incapaces de enfrentar, ¿no? Y finalmente, en cuanto a las elecciones de noviembre y el impacto en Estados Unidos,
insisto, creo que ya lo dije al principio, yo creo que no hay que subestimar la capacidad de lo que estos votantes desafectos, hartos, que realmente compran el discurso anti-establishment, anti-élite, la capacidad, el tiro en el pie que están dispuestos a asumir por este ajuste de cuentas o por recuperar el control de sus fronteras o por la política de identidad. Hay múltiples declinaciones en la escena internacional. Y a mí siempre me sorprende esto, me parece lo más peligroso, y es los perjuicios que estos votantes que dan mayorías, aunque sean muy ajustadas en referéndums o en el sistema electoral de Estados Unidos, digamos, cómo les importa más el ajuste de cuentas que las consecuencias de lo que están llevando, de lo que están respaldando en las urnas. Quería añadir algo que me ha recordado cuando estabas hablando de la capacidad de sufrimiento de los chinos y las generaciones actuales o no. Hace algún tiempo estuvimos en contacto con unos análisis que decían que la política del hijo único había creado muchas generaciones de jóvenes hiperprotegidos, de jóvenes caprichosos y de jóvenes que no iban a tener esa capacidad de resistencia y de reacción como habían tenido las generaciones actuales. También lo ponían en el contexto del ejército chino y de cómo el ejército necesitaba efectivos capaces, pues eso, de una determinada disciplina, etcétera, etcétera, y que posiblemente esas generaciones de hijos únicos no iban a estar dispuestas, lo primero, y preparadas, lo segundo, para asumirlo. No sé si es una exageración, pero bueno, me parecía en aquel momento parecía un análisis interesante. Sí, yo creo que la política del hijo único es lo que más ha dañado a los principios fundacionales de la sociedad china, a la familia, a múltiples conceptos, y que cuando ya la Academia de Ciencias Sociales hacía mucho tiempo que, o sea, la Academia de Ciencias Sociales de China siempre estuvo en contra de esa política, y hace mucho tiempo que había advertido al partido de que tenían que levantar esa política porque no era positiva para el país. Y cuando finalmente han levantado la política del hijo único, ya no existe desde hace 3 años, ¿qué se han encontrado? Pues que ahora los chinos dicen, ahora voy a tener 2 hijos, de ninguna de las maneras. Con uno, con lo que cuestan, tengo bastante. Y nos encontramos con que China va a ser el primer país de la historia que, antes de haber alcanzado un desarrollo pleno de renta per cápita y tal, va a tener una sociedad absolutamente envejecida. Miguel. Sí, algunos temas que creo que quedaron pendientes. Primero, el de la cuestión financiera de capitales, etcétera. Supongo que serán 50.000 millones, 50 billones, eso sería pues, prácticamente el PIB, la mitad del PIB de la economía mundial. Los líderes chinos, en general, intentan jugar las dos cartas. Mandan el dinero que pueden fuera, por si las moscas, mandan también a sus hijos a estudiar fuera, porque la formación en Estados Unidos, sobre todo, o en Europa, es mejor, pero eso no quiere decir que vayan a abandonar China. La idea es tener un seguro ahí, por si hay algún momento. Cuando entró Xi Jinping, mucha gente tenía un temor de que en algún momento, porque cuando entró él, empezó una campaña, ¿no?, de anticorrupción enorme, y mucha gente pensaba que a lo mejor iba a ser todavía más agresivo y fiscalizar, ¿no? Quitar el dinero a algunos de sus enemigos políticos. Entonces ha habido muchísima gente que ha sacado el dinero del país, y eso siempre se ve cuando hay tensiones, que al final el yuan baja porque la gente intenta sacarlo. Pero bueno, el chino creo que tiene esa mentalidad de tener esa reserva ahí, pero sabe que mientras siga creciendo el país y pueda hacer negocios en el país, se va a quedar en el país, ¿no? Y eso me lleva un poco al tema de si al final en algún momento puede haber una crisis en China, ¿no? Es muy poco común que un país esté tanto tiempo sin tener una recesión severa. Y entonces la gran duda que tenemos los economistas es cómo va a lidiar China cuando venga una crisis. Porque realmente la resiliencia de un país se ve en las crisis, ¿no? Nosotros acabamos de pasar por una
y sabemos lo que eso, ¿no? Sacude una sociedad, ¿no? También es verdad que por lo menos mi visión de China es que el Partido Comunista Chino tiene unas palancas de poder y tiene una penetración en muchos ámbitos de la sociedad china, con no solamente gente del partido, pero también mucho empresario, que al final hay un dicho, ¿no?, del Partido Comunista Chino, que es: tú no gobiernas porque no puedes, y gobierno yo porque yo sí que puedo. Y eso es una constante. Entonces los analistas militares, etcétera, ellos me dicen que si hay algún conato de inestabilidad o de tensión en China, donde hay una posible revuelta, etcétera, al liderazgo chino no le va a temblar la mano en hacer un apagón de Internet. Lo primero, apagón de Internet, y entrar con 30.000 soldados y aplacar eso de una manera no autoritaria. Y yo creo que al final es muy difícil. Ya lo han demostrado, y es muy difícil que el Partido Comunista Chino se salga a las buenas de una manera democrática o de una manera de protesta social de donde está, ¿no? Y entonces, bueno, ahí entraremos ya en una posible pues infiltración o no intervención foránea de financiación de ciertos grupos y todo eso, que entonces, bueno, otra vez estaríamos en la Guerra Fría. España, ¿cómo le afecta a España? Bueno, pues a los aceituneros ya le afecta bastante. Que muchos pueden perder sus puestos de trabajo, por lo tanto esto no es una broma. A los que del acero, al aluminio, pues también los que exportan a Estados Unidos, lógicamente les afecta. Otros ganarán. Esto al final es como cualquier otra guerra. Por ejemplo, ahora mismo los alemanes están muy contentos porque China ha bajado los aranceles a los automóviles no americanos. Pues lógicamente Alemania se beneficia de eso, y toda la industria automovilística española, que está conectada con la industria alemana, también se beneficia de ello. Entonces, bueno, pero claro, a España siempre un orden liberal, ordenado y abierto le ha beneficiado. Todo lo que sea, bueno, pues lo otro siempre es más problemático, porque España, siempre que se ha abierto al mundo, ha progresado y ha tenido prosperidad. Cuando se cierran las fronteras, España normalmente le suele ir peor. Un último apunte que me parece muy acertado. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del cambio climático, y China, yo creo que ahí China sabe que tiene que mejorar su imagen exterior, por lo tanto el tema del cambio climático lo ha cogido como algo que puede enseñar al mundo que realmente puede tener una influencia positiva en la ordenanza mundial. Pero yo creo que es verdad que muchas veces hoy en día la referencia histórica es el periodo de entreguerras, cuando creo que sí que es verdad que el periodo más interesante para el día de hoy como referencia histórica es la Belle Époque de finales del siglo XIX, que trajo muchas de las cosas que estamos viendo hoy. No solamente la tensión entre el poder dominante y el emergente, pero también todo el tema de la tecnología, ¿no? Toda la revolución industrial, la tecnología, los grandes cambios en la sociedad, ¿no? Temas que al final, pues, bueno, lo decía el otro día Ferguson, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? Cuando Gutenberg creó la imprenta, él pensaba que la imprenta iba a ser, ¿no?, una herramienta de ¿no?, de hacer la sociedad más horizontal, de emancipar a la sociedad, de conectar a la gente mucho más, de conectarnos entre nosotros y todos, ¿no?, más cerca de Dios individualmente, ¿no? La imprenta, bueno, Lutero, todo. Pero claro, después creó, pues, cientos de años de tensiones y de guerras y de, ¿no?, mucho horror, ¿no? Y ahora Facebook, las redes sociales, etcétera, también llegaba con la idea de que esto nos va a conectar a todos, esto va a ser emancipador, esto va a ser más transparente, y estamos viendo que las redes sociales, cada vez más politólogos, pues están diciendo que están polarizando la sociedad,
que están creando más tensión en la sociedad. Entonces, bueno, eso también un poco esa tensión que veíamos con el movimiento ludista, con el final del siglo XX, donde, claro, había también una gran desigualdad de la sociedad, donde, bueno, cada vez las clases más bajas querían más voz y más representatividad y más dinero. Y bueno, yo creo que ese sí que puede ser pues un referente histórico más interesante que a lo mejor la época de entreguerras. Has mencionado un montón de temas que son interesantísimos, fundamentales, que además son muy del Club de Roma, pero me temo que hemos llegado al final de este debate en concreto y seguiremos, habrá más. Así que muchas gracias por venir, gracias a vosotros por compartir vuestras reflexiones y conocimiento, y hasta dentro de poco.